nos grabe ahora sí para dar la bienvenida al buen Miguel Martín. No quería yo presentarle esto, pero no me queda de otra. Es necesario que lo veamos para poder analizar el muy interesante tema que trae el buen Miguel Martín aquí en Sin Censura. Fíjese que seguramente ya vio usted este video, pero en la, en la final del fútbol mexicano, el exgobernador de Morelos, hoy diputado, Cuauhtémoc Blanco, pues hizo una seña ahí medio chafa con unos comentaristas de fútbol. Y esto pues, tendría que pues, ponerse ahí al cuestionamiento, ¿no? ¿Qué hace Cuauhtémoc Blanco todavía en la política mexicana? Vamos a ver y escuchar este video bien lamentable para platicarlo con el buen Miguel Martín aquí en Sin Censura. ¡Mis muchachos, carajo! Obra de arte de Richard Sánchez con tercer tienes el fútbol en tus manos. Ese derechazo tenía estampada la 16, tenía estampada la ilusión y los sueños de la América. ¡Qué bombazo sacó Richard! Un gol de otro partido, un gol de otro planeta. Richard Sánchez y las finales del fútbol mexicano son una sola. Si no es golazo, no vale. ¡Golazo de Richard Sánchez en el Club América! El Club América le está ganando 1-0 por visitas y gol por México. Gol por educación que beneficia con 15 becas de excelencia académica a jóvenes de la comunidad más amplia del Estado de México. Gracias por 20 años de apoyo a GNP Seguros Fundación. Mire, esa seña que hace Cuauhtémoc Blanco, pues es ya vieja, ¿no? En la primaria hace alusión al sexo oral, pues tengo que decirlo, porque así es, o sea, perdón que sea tan gráfico, pero hace alusión al sexo oral, ¿no? Son los conocidos bajitos, así se le llama, ¿no? Bajarse por los chescos de forma más vulgar. Y efectivamente, como nos plantea, como nos propone el buen, el queridísimo periodista y lingüista Miguel Martín Felipe Valencia, ahora que es época navideña, e igualmente se acaba de jugar la final del fútbol mexicano, vamos hoy a reflexionar con él cómo es que México siguió siendo un país religioso y futbolero en general, pero afortunadamente altamente politizado. No tanto con este tipo de elecciones, elegir todavía al Cuau como diputado. Te saludo con mucho gusto, Miguel Martín. Te mando un abrazo, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Hola, Toño, aquí un poco desenfocadito, ahorita arreglamos eso, pero pues sí, como comentábamos, ¿no? Como comentabas aquí en la previa, pues es interesante, ¿no? Cómo México se volvió un país muy politizado, porque algunas voces radicales, a ver, déjame ver si aquí puedo enfocar de nuevo. Algunas voces radicales decían en su momento que pues México no iba a salir adelante si no se le quitaba su amor, decían ellos, su amor por la Virgen de Guadalupe, su amor por el fútbol, y pues realmente no tuvo que pasar eso, tuvo que llegar a lo mejor un humanista precisamente, tuvo que llegar alguien como Andrés Manuel López Obrador para pues darnos un mensaje que más bien era de fondo, que no era de forma, que no tenía que ver con radicalizarse ni con, como dicen los fachos, dividirnos, ¿no? Con pelearnos los unos con los otros, con hacer esos distingos y esa medición de la capacidad intelectual con base en los gustos. Se demostró que eso era muy distinto, que eso no tenía nada que ver. Lo digo también porque muchas veces, ya sabes, ¿no? Acá en los chats nos encontramos a gente que dice, pues yo cero fútbol, yo odio el fútbol, y otra gente que dice, pues eso de ser creyentes para tontos. Pero yo creo que no, ya se demostró que no es condición sine qua non para ser humanista, para estar politizado, para estar al tanto de la realidad del país. Se demostró, ahí sí se demostró que es un movimiento plural, que es un movimiento donde cabemos todos y todas, y donde no es relevante lo que traigas en tu corazón a nivel de pasión, sino lo que traigas más bien pues en tu cerebro, a nivel de convicciones y a nivel de conciencia social. Y esto
esto lo demuestra, o sea, esto que por ejemplo, la cantidad de feligreses que acudieron a la Basílica de Guadalupe la noche del 11 y posteriormente el 12 de diciembre, y luego el seguimiento que tiene la final del fútbol mexicano, todo esto que vemos que se exacerba en estas fechas, pues nos da cuenta de que podemos seguir tranquilamente siendo el pueblo politizado y obviamente pues somos ya menos sensibles, ¿no? A estos espectáculos. Hay que decir que este es como que la venganza de Cuauhtémoc Blanco porque Faitelson era el personaje que lo vituperaba desde un medio anti-Televisa y ahora está en Televisa, y que La Volpe fue el técnico que no lo quiso llevar por berrinche al Mundial del 2006. Y pues esta es su pequeña venganza dentro de ese mundillo, ¿no? Dentro de la pequeña telenovela que ha supuesto este devenir de la historia del fútbol mexicano. Y nada más un datito para que nos demos cuenta, para que recordemos o dimensionemos qué tanto cambiamos como sociedad, qué tanto maduramos. El 26 la noche del 26 de noviembre del 2022, acababa de perder la selección mexicana en el Mundial contra Argentina. Perdió 2-0. Y lo que hubiera sido en otro tiempo, cuando Televisa nos decía qué creer, por qué apasionarnos, a qué tenerle miedo, pues el Ángel de la Independencia hubiera estado vacío. Sin embargo, si lo recuerdan, esa noche el Ángel de la Independencia estaba totalmente atiborrado de gente cantando y bailando y contenta y en jolgorio, y les valía gorro que México hubiera perdido en el Mundial. Estaban en la previa a la Marcha del Millón, de la que se desprende esa foto que hace de portada en el libro Gracias de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. Qué interesante, no había pensado ese alcance que tuvo, no sabía que fue precisamente con estas visiones en cuanto al Mundial. Ahí le voy a poner la foto, don David, ¿no? Qué interesante, Miguel, lo que nos planteas. Y pues efectivamente, hoy podemos pensar en eso, ¿no? Tenemos la suficiente madurez intelectual los mexicanos, la suficiente politización para decir, bueno, una cosa es que veamos ese fútbol mexicano que viene de la nada y va a la nada, o que nos aventemos alguna porquería ahí en la televisión, y otra cosa es que pues, sigamos siendo víctimas y objeto de la cadena de la ignorancia a la que nos sometió precisamente Televisa como fábrica de la mierda que es, o TV Azteca, ahora Grupo Imagen, Milenio, etcétera. Aunque sí creo que no deberíamos ya permitirle espacio a estas cadenas, a estos medios de comunicación corporativos. Vamos, siento que los politizados somos más bien depende del grupo de edad. Miguel, tú corrígeme si me equivoco, porque, híjole, desafortunadamente, bueno, pues todavía hay jóvenes muy interesados en otro tipo de cuestiones, y creo que no deberíamos cederle terreno de esos jóvenes, del pensamiento de esos jóvenes, de la madurez intelectual de esos jóvenes a estos medios de comunicación. ¿Qué opinas? Pero por supuesto, sin embargo, fíjate que el proceso no tiene vuelta atrás, Toño. Creo que ya desde el libro de Fabricio Mejía, el de Nación TV, nos dio cuenta de cómo Televisa se estaba cayendo a pedazos, ¿no? Se empezó a caer a pedazos, dice él, empieza su relato desde las mañanitas a la Virgen en el 96, cuando en el 97 ya tuvieron que hacer un viraje hacia el Teletón porque pues ya no daba para más el espectáculo televisivo. Igualmente en el libro La Rebelión de las Audiencias nos constata igualmente, Genaro Villamil, que Televisa pues desde el 2016 para acá ha perdido un 80-85% de sus audiencias. Entonces es un proceso que es irreversible y que creo que ya en estos tiempos pues ya no es una marca de prestigio social decir no veo televisión, porque pues no vemos televisión, porque es algo que ya se va quedando a lo mejor pues para otros sectores socioeconómicos, para otros grupos etarios también. Entonces creo que ese proceso ya va solito, va caminando solito. Los mismos jóvenes que son nativos digitales pues ya no tienen obviamente no ven ningún atractivo en un medio de comunicación que no permite la interactividad en tiempo real y sin barreras geográficas.
es una de sus principales fuentes de conocimiento, o la principal fuente de conocimiento en algunos casos. Entonces, pues ya la televisión ha quedado en segundo plano, ¿no? Esta cuestión, o sea, lo podemos analizar en este momento de una manera, pues, testimonial, ¿no? Ponerlo ahí de manera testimonial, como diciendo, vean, la tele sigue ahí, la tele por sí misma, nadie tuvo que decir despéguense de las pantallas, así, no tuvo que hacer el presidente Andrés Manuel un llamado o un decreto, ¿no? De que se quite la gente de las pantallas televisivas. Es que eso fue solito y va sucediendo solito. Creo que ya es minoritario y estamos acudiendo, al menos aquí en México, pues al fenecimiento, a la muerte de los medios masivos de comunicación. Y que obviamente, pues cuando analizamos estos temas, pues te digo, hay mucha gente, tú lo sabes, Toño, que considerará que el autoproclamarse como ateo o antifutbolero es una marca de prestigio social, y creo que el prestigio social o bien la inteligencia, pues no provienen de las autoproclamaciones que se volvieron cliché. Creo que hay cuestiones más de fondo y eso nos lo está enseñando la cuarta transformación. Sí, hay situaciones que tienen que ser consideradas de esa forma. Es un tema controvertido, Miguel, la verdad, controvertido. Me, me gustaría a mí también aportar en cuanto a la parte de la religión, ¿no? Como bien mencionas en nuestros chats, hay mucha gente que cuestiona para quienes somos religiosos o tenemos algún tipo de creencia, pero bueno, pues más bien tendría que haber algún tipo de apertura en todo caso sobre y tolerancia sobre las creencias de las personas, sin ceder obviamente el terreno a esas viejas estructuras que nos mantuvieron en la ignorancia. Por supuesto que la religión ha sido y es utilizada también para el control de las masas, como son los medios de comunicación. Pero bueno, ahí está este interesantísimo planteamiento. Te quería preguntar también, aprovechando que estás por aquí Sin Censura, siempre nos hemos quedado ahí con la papa en la boca, porque de pronto empieza la mañanera y es muy importante también escuchar tu comentario. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en estos momentos dentro de Morena? ¿Qué opinas de esta reunión que se da ayer en Palacio Nacional entre los coordinadores de la bancada de Morena, precisamente, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, Adán Augusto López y Ricardo Monreal? Una reunión en la que participa la secretaria de Gobernación, no la presidenta de la República, sino la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y en la que pues supuestamente se llega a un acuerdo sobre las sesiones extraordinarias. No van a irse a sesiones extraordinarias, se dan el abrazo de la Navidad y se acabó, pero bueno, pues evidentemente se da en medio de un diferendo muy fuerte que llegó a los titulares de los principales medios precisamente por el presupuesto. ¿Qué opinas de esto, Miguel? Bueno, hay que decir que sobre todo Monreal pues tiene historial de operar de manera muy gris en cuanto a la lealtad hacia el movimiento, ¿no? En cierto momento, acuérdate que estuvo amenazando, casi diciendo, pues si no me ponen, me voy y me llevo a mi gente, ¿no? Que eso es con lo que amenazan muchos de ellos. Eso es lo peligroso de todavía tener ese tipo de figuras, sobre todo, te digo, no se sabe que cargue con una infraestructura, que cargue con un grupo importante, Adán Augusto. En cambio, sí se sabe eso de Monreal porque lo trae desde el PRI, lo trae arrastrando desde el PRI, y aparte, pues de lo que platicábamos la otra vez, ¿no? Ese discurso endulzado, esa parsimonia, diría el Julio Astillero, el equilibrismo verbal, ¿no? Ahí sí se evidencia mucho, que pues la verdad es que es para marear, y la verdad es que yo creo que se le sigue teniendo en cuenta precisamente porque supone a lo mejor un cierto riesgo, ¿no? Que se te voltee alguien como Monreal, que es oscuro, que no sabemos hasta dónde llegan sus tentáculos, no sabemos hasta dónde llegan sus verdaderos alcances en cuanto al daño que le pudiera hacer al movimiento si se le da un poquito la espalda, si se le cierra la puerta. Entonces, creo que pues más bien va por ahí, ¿no? Por apaciguar un poco a Ricardo Monreal, que pues a muchos nos sigue desconcertando. ¿Qué demonios hace todavía en Morena? ¿Qué demonios hacía incluso forzando la situación para, no teniendo realmente respaldo popular, meterse incluso a la contienda de las famosas corcholatas? A muchos nos sigue y nos seguirá desconcertando,
Creo que pues a fin de cuentas lo callan o lo apaciguan con un cargo y ya con eso está a gusto, pero pues la verdad es que y hablaría en este caso, pues a nombre del grueso del movimiento, de los que simpatizamos con el movimiento de la Cuarta Transformación, que pues no tendría ya nada que hacer ahí Monreal por el tipo de político que es, por sus características y por su historial, no tendría ya nada que hacer en Morena. Así es algo que se ha venido planteando desde hace tiempo. Sin embargo, también en el PRO, no estoy defendiendo a Monreal, no me malentienda, aquí soy siempre yo muy crítico de Ricardo Monreal, pero en el PRO, contra, vale la redundancia, contra todos los contras que tiene Monreal, está su capacidad de operación política. Eso es innegable, ¿no? Es un pues muy duro operador político. Tiene efectivamente algún tipo de influencia en otros partidos, como bien mencionas, Miguel, y a lo mejor por eso lo mantienen todavía con ellos. Pero tienes toda la razón. Esto de que amenazó en su momento, dice, de Morena y llevarse a toda su gente, yo me preguntaba, pues, ¿cuál gente? Lugar al que íbamos en Sin Censura, por alguna corresponsalía o situación pública, la gente se nos acercaba para decirnos que no entendían como por qué Monreal estaba en el movimiento. ¿Ves algún pro, ya para cerrar, en su participación? ¿Ves alguna situación positiva que tenga que ver alrededor de él para que se mantenga en Morena, Ricardo Monreal? Pues yo considero que nada más debe ser un puente con los priistas y panistas, ¿no? A lo mejor es un puente de negociación, porque pues obviamente debe tener el teléfono lleno de contactos panistas y priistas, pues sí, es que eso es de lógica, es de estos políticos pragmáticos. Y yo creo que pues a últimas es una especie de mal necesario, ¿no? Hay muchos que por congruencia se han mantenido sin contacto con la oligarquía y pues como él es de los pocos políticos más o menos prominentes dentro de Morena que mantiene ese contacto con la oligarquía sin que le dé pena, pues entonces yo creo que se le debe utilizar como una especie de puente para negociar. Esa es la única explicación que yo le puedo dar a la permanencia de Monreal en Morena. Y bueno, pues antes, aprovechando, Toño, antes de que inicie la mañanera, que llegue la doctora Sheinbaum, pues les comparto mis redes. Me pueden encontrar en @MiguelMartinFe en X, en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia. Suscribirse a mi canal de YouTube Al Aire con Miguel Martín y estar atentos para que en las próximas semanas, pues, les notifique sobre la presentación de mi nuevo libro llamado Venías o Vienes, Reflexiones sobre la Gramática Cotidiana. Que pues hay que buscar el libro del queridísimo Miguel Martín Felipe Valencia, amigo de Sin Censura, gran periodista, gran lingüista, y por favor pues suscríbase a su canal, véalo en sus redes sociales. Querido Miguel, pues yo te quiero agradecer como siempre, pues, el que estés aquí con nosotros, el que nos apoye siempre, que seas parte de esta historia de Sin Censura. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti, Toño, un gusto como siempre. Es un gusto siempre tener a los grandes aquí en Sin Censura. Y efectivamente, mire, ya está abierta la pizarra, todavía no comienza la mañanera, pero ya está abierta la pizarra de la conferencia de prensa mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum. Después de la conferencia, usted estará viendo aquí al buen Paco Cruz, a Francisco Paco Cruz, en los controles de esta nave, porque vamos a estar viajando a la ciudad de los vientos, a Chicago, Illinois, para pues asistir a esta gira que tendrá el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Ahí, con paisanos migrantes, se reunirá con ellos, se reunirá con el alcalde de Chicago mañana. Vamos a estar buscando estar en todo esto. Va a estar también con la cónsul de México ahí en Chicago. Muy pendientes de esta reunión. Ahí estaremos cubriéndola con mucha fuerza aquí en Sin Censura. Y pues nosotros felices de tenerlo aquí con nosotros.